la Corte de Casanet, ¿no es cierto? Esa es otra importante iniciativa, pero que incluye entre 12 y 5 centros. Depende un poco de qué temas estén explorando. La mayoría de las publicaciones de ellos son con 5 centros altamente seleccionados, que uno dice, bueno, pueden ser que esos centros no son del todo representativos de la realidad latinoamericana. ¿Ya hay otra fuente de información que conozcan? No, ¿no es cierto? Bueno, la otra es el taller latinoamericano. ¿Ok? A la cual todos ustedes, o la gran mayoría de los centros que están acá representados por ustedes, contribuyen con información, y que hemos hecho un trabajo ya casi desde hace 10 años, y en verdad cuando uno ve el recuento de todo lo que hemos hecho estos 10 años, y cómo ha crecido la institucionalidad del taller latinoamericano, en verdad yo creo que es un orgullo desde la perspectiva infectológica a nivel regional, lo que se ha hecho en este tema. Y lo que les voy a hacer a continuación es un recuento de los últimos datos recolectados. Es que lo que están viendo es la última actualización de los esfuerzos más grandes que hay en Latinoamérica para levantar información respecto del VIH y SIDA. Y que la particularidad es que los datos no están recolectados a partir de los gobiernos, sino que directamente de los que ven los pacientes, de los que atienden los pacientes, y eso desde una perspectiva de hablar de la realidad, lo que se llama realidad y desafío, tiene un valor agregado que cuando uno le pregunta a un Ministerio de Salud, mándeme sus datos y los vamos a publicar con todos los otros países y ver cómo están ustedes como país. ¿No es cierto? Hay incentivos a veces distintos en esto. Entonces, voy a contar brevemente algunos antecedentes, algunos aspectos metodológicos muy, muy breves, pero importantes para que ustedes tomen en consideración y vean cuál es el valor de los datos que estamos ocupando. Y después mostrarle directamente los resultados de los análisis de los datos recolectados hasta diciembre del año pasado. Si es que esto en verdad tiene como 3 o 4 meses de novedad. Sí, efectivamente el puntero no funciona muy bien, pero si se dan cuenta, el taller comenzó en septiembre del año 2014 en Santiago. Y los hitos más importantes es que después del 2017, dado que la institucionalidad del taller y los otros alcances que tenía el taller fueron aumentando y se transformó también en iniciativas de capacitación médica y de abogacía para determinados estándares de atención, es que se creó otra institucionalidad que engloba el esfuerzo del taller latinoamericano, que es el Viral Infections Latin America, que es VILA, que engloba las actividades del taller, pero que tiene un alcance mayor también. Y después de eso hemos tenido, cada una de las rayitas rojas, uno de los encuentros que hemos tenido en el taller. Eh, el de Montevideo en agosto de 2019 diría que fue un hito importante, porque por primera vez generamos un reporte hecho y derecho de la realidad epidemiológica en Latinoamérica en VIH, donde incluimos información de 15 países, 72 centros, y hablando de lo que estaba pasando a cerca de 117.000 pacientes en la región, lo cual correspondía a un 25% de la población bajo control en toda la región, excluyendo Brasil. Y luego tuvimos la pandemia de COVID, lo cual en verdad nos dificultó mucho la capacidad de recolectar datos. Uno de los aprendizajes que tuvimos que si no nos vemos cara a cara y hacemos encuentros al menos 2 veces por año, el incentivo a veces por entregar datos, trabajar en la producción de los datos, bueno, puede ser que sea menor y nos costó mucho mantener la iniciativa. Pero luego, el 2021, comenzamos nuevamente a recolectar datos y lo que vamos a hacer ahora es dar cuenta de ese proceso de recolección de datos del periodo post-pandemia. ¿Cuáles son las singularidades del taller que me parece muy importante que tengamos presente? ¿Cuál es la impronta del taller? Y los digo muy especialmente a todos los que están acá y que colaboran con información. Es que uno es que tratamos de hacer investigación científica, pero de calidad. O sea, no estamos recolectando datos aquí para hacer una tabla y mandarlos a un póster, solamente a un congreso, lo cual está bien, pero no, nosotros queremos entregarle un valor agregado y queremos hacerlo seriamente y hacer un esfuerzo por insertar el conocimiento que generamos, la información, los datos, transformarlos en información y la información en conocimiento válido para la toma de decisiones a través de la puesta en valor en journals importantes de VIH, y los últimos 3, 4 años hemos estado trabajando intensamente en eso, que no es fácil, pero creemos que es un paso de madurez para la institución del taller latinoamericano. Creemos también que es una instancia participativa, donde en verdad la opinión de todos los que colaboran en la recolección de datos es
sumamente escuchada, sumamente valiosa y es recogida, y en verdad tratamos desde la coordinación de hacernos cargo de las expectativas que tiene cada uno de los centros. Y por eso también tenemos una modalidad de acoger proyectos de iniciativas locales. Nace además también desde los profesionales de la salud involucrados en la atención directa de los pacientes, eso yo creo que es una de las principales improntas de nuestra iniciativa, y dos, además creemos que tenemos especial sensibilidad para temas regionales que a veces no está captado por estudios cuando se hacen desde otras latitudes, otras regiones. Ah, muy bien, excelente. Súper. Esta es la carátula del reporte, la cual está disponible en la página de Vila. Ustedes lo pueden descargar y van a tener el despliegue de toda la información que hemos recolectado hasta el año 2018. Y esos eran los países participantes. eh, sí. Ah, mira, ahí se ven el punto rojo, ¿no? Excelente. Ahí están los países que participaron hasta el periodo prepandemia. Y yo lo que les voy a contar ahora es qué es lo que sucedió después de la pandemia y cómo nos ha ido con la nueva captura de datos. Ay, me había saltado. Y estas son algunas de las publicaciones que hemos hecho como taller también, ¿ya? Que también lo consideramos con unos hitos relevantes del taller y que son de los últimos 3-4 años, en verdad. Voy a hablar respecto, como esta es una presentación en un espacio también de difusión científica, no me puedo saltar algunos aspectos metodológicos, pero los datos que voy a presentar, cómo fueron recolectados, los que han participado ya lo saben, pero los que no, lo que nosotros hacemos es pedirle a cada centro información sobre sus pacientes. Pero no le pedimos información a nivel individual, alguien le llama eso microdatos. No pedimos, díganos el paciente, construyan un Excel con el identificador del paciente, cuál es su edad, cuál es su sexo, cuál es su CD4 de ingreso, CD4 de los 6 meses, no. Lo que nosotros hacemos, que es una de las debilidades de la perspectiva de construcción de atribución causal a las cosas que vemos, pero yo diría que es una de las fortalezas que nos permite recolectar gran cantidad de datos, es que nosotros pedimos datos agregados. Agregados, pero en estratos pequeños. O sea, lo que nosotros digamos, díganos cuántas personas tienen ustedes de tal edad, de tal sexo y bajo tal terapia. Y usted nos dice, mira, tenemos 53 personas. ¿Y cuántas personas tienen en total bajo control? Tenemos 505, entonces dividimos y dijimos, ustedes tienen un 10% en este estrato de sexo, edad y droga de inicio. ¿Se entiende, no es cierto? Es decir, lo que nosotros hacemos son estudios transversales, recolectamos datos periódicamente, y con muchos datos transversales de información agregada, podemos construir series de tiempo, y con la serie de tiempo, a través de ciertos tipos de análisis, uno puede hacer proyecciones, y decir, bueno, creemos que si seguimos así, el año 2030 vamos a estar acá. ¿Se entiende? Eso es, y lo hacemos con toda la precaución para hacer extrapolaciones a nivel de países, a nivel entre países, a nivel regional, y es lo que nosotros hacemos. Pero básicamente trabajamos con datos ecológicos. Y los datos, la unidad de análisis entonces son los centros, y nosotros recolectamos datos de la atención provista por centros, no datos de pacientes de los centros, sino datos de la atención de pacientes provista por los centros, que está esa distinción de nivel ecológico se llama. Los criterios de inclusión son centros que atienden población con VIH y son países hispanohablantes de la región de las Américas. Y la información que recolectamos son de 4 tipos. 1, características del centro. 2, características de la población bajo control. 3, características de la población ingresada el año previo a la recolección de datos, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2021, porque recolectamos los datos del 2022. Y además hacemos también recolección de datos de qué es lo que les pasó a los ingresos de ese año hasta el año siguiente, que le llamamos la exploración de outcomes, que vemos si sigue muerto, en retención, etc. Y estos son los datos específicos que recolectamos y nosotros vamos a dar cuenta de eso. En rojito está lo que hemos agregado en la última versión de recolección de datos, que si se dan cuenta, principalmente tiene que ver con los ingresos de cada año, y agregamos elementos de etnia, inmigrantes internacionales y algunos factores relacionados a la orientación sexual, población transgénero, usuarios de droga, etc. Y además expandimos también la exploración de qué fármacos están ocupando en la terapia antirretroviral. Las dos consideraciones metodológicas es que, y esto es solamente es muy breve y es muy fácil de entender, nosotros no sacamos promedio simple de la información que nos entregan los centros. Ustedes se imaginan por qué, ¿o no?
O sea, si Chile aporta con 10 centros y aporta con información de 6.000 personas, y México aporta con 3 centros y aporta con información de 3.000 personas, y nosotros queremos sacar un promedio de los dos países, uno no puede juntar por lo mismo si es que uno quiere hablar de lo que está pasando a nivel global, porque los países en verdad tienen población bajo control distinta. México tiene 250 millones de habitantes, tiene, no sé, tendrá 200.000 personas bajo atención, nosotros tenemos solamente 80.000 bajo atención, por lo tanto hay que ponderar esos elementos, y lo que uno hace es una especie de promedios ponderados, y eso se construye a través de las poblaciones estimadas por ONU-SIDA, sobre las personas que están en terapia, por ejemplo 300.000, cuántas poblaciones nosotros, con la información que recolectamos de los centros participantes en el taller, ponte tú, imagínate que son 125, de las cuales 100 provienen del centro privado y 25 públicos, tomamos priors, así se llama, de opinión de expertos a través de procesos de licitación y los modelamos, y podemos calcular ponderadores, y sabemos que cada información de un centro público de este país equivale a 840 personas atendidas en el sistema público, y cada persona de este centro privado equivale a la información de 90 personas. ¿Se entiende? Esos son los factores de expansión. Esa es una consideración que nos dice, mira, esto no lo hacemos solamente con promedio simple. La otra consideración es que cuando nosotros le pedimos la información a un centro, ustedes nos entregan la información y uno asume que hay una cierta distribución de los parámetros que el programa, por ejemplo, le da los niveles CD4. Aquí están los niveles de, no sé, de CD4, la edad de los pacientes de un centro que tienen esta distribución. Nosotros recolectamos información de varios centros. Entonces, fíjense que las personas de este centro tienen un poquitito más edad o niveles de CD4, el ingreso un poco mayor que las del centro 1, las del centro 4. Pero hay pacientes que perfectamente podrían estar en este centro o en el centro 4. Pero si la persona está acá, pareciera que los pacientes del centro 4 están un poquitito más a la izquierda, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay una variabilidad propia de las características de los pacientes que se atienden en los centros, y si estamos hablando de outcome, de la forma en que los centros tratan a los pacientes. Bueno, esa variabilidad entre centros hay que capturarla de alguna forma para no sesgar los resultados del análisis. Ahora, nosotros también hacemos en perspectiva entre países, y cuando tú ves los países y tú quieres decir, mira, Argentina le da peor o le da mejor que Chile, bueno, para eso tienes que tener en cuenta que si estos son el país vecino, y acá estamos nosotros, y ellos tienen edades mayores, para poder decir que efectivamente el país 2 tiene edades mayores, tenemos que tomar en consideración la variabilidad intracentro, entre centro, y también entender que este conjunto de estimaciones pudiera ser distinto a eso, y eso hay que testearlo. Entonces, si se dan cuenta, esto no es un promedio simple lo que sacamos, sino que hay dos procesos de expansión, y además de sacar una cosa que se llama metaanálisis, que ustedes leen metaanálisis, que lo hacemos con una cosa que se llama efecto aleatorio, que lo único que hace es capturar la variabilidad intracentro, entre centro y entre países. Es decir, la varianza la divide en tres grandes componentes, y eso es muy interesante para orientar políticas públicas, porque uno sabe qué depende de un país, qué porcentaje del comportamiento de lo que estamos viendo depende de la variabilidad entre centro, y qué cosa ya depende directamente de las personas que están siendo atendidas en los centros. ¿Se entiende? Ahora, esa información, cuando uno la sabe interpretar, es muy valiosa. Esta es la cobertura de los datos recolectados hasta diciembre del 2022, y si se dan cuenta, pre-pandemia teníamos 79 centros con datos, teníamos 101 centros afiliados, ahora tenemos 108 invitados, 71 aceptaron participar y 58 logramos tener datos. Y hay algunos países que no logramos tener datos, pero por temas informáticos, como Costa Rica, y otros que nos ha costado más volver a recolectar datos, como en Uruguay, Paraguay, Panamá y Honduras. Y acá está la característica de eso. Fíjense que nosotros recolectamos datos de población equivalente a 81.244 personas bajo control. Que si uno considera también las poblaciones activas, o la que estuvo activa durante el año previo a la recolección de datos, alcanzan a 105.000 personas. Estos son valores no menores, especialmente si consideramos que pre-pandemia llegamos a los 120.000. Es decir, con menos centros y con menos países, lamentablemente, hemos podido de todas formas recopilar la información de una cantidad sustancial de personas. Eso es relevante. Ahora, este número de personas que se nos pierden, es decir, los inactivos, personas que estuvieron en nuestro centro y que por algún motivo el último año no tuvieron contacto con nuestro centro, es importante. Es casi un cuarto de los pacientes que estuvieron bajo control, bueno, al año siguiente no están.
o se pierden, que es lo que nosotros reportamos. Quizás migraron, puede ser, no lo sabemos, no hemos explorado todos los datos, pero fíjense que hay una variabilidad importante entre países. En Chile tenemos un 22,4% de nuestros pacientes que están bajo control, o los tenemos en nuestra planilla, no tuvieron control el último año. Otros elementos importantes que tienen que ver con la disponibilidad de recursos. Fíjense lo que teníamos a diciembre del 2017, la disponibilidad enfermera en los centros. El 93% de los pacientes atendidos en los centros del taller tenía disponibilidad enfermera, o matrona, o matrón, o enfermero. Químico farmacéutico 85,3% y agente comunitario 48,2%. En nuestros datos post pandemia de recolección, 4 años después, bueno, el número no cambia demasiado con respecto a las enfermeras matronas, enfermeros matrones, 94,7%, pero sí aumenta un poco más de forma sí significativa con los químicos farmacéuticos a 90,7%, y los agentes comunitarios también aumentan. Y cuando uno ve la realidad por país, en general también sucede eso. O sea, es más o menos homogéneo el comportamiento. Por lo tanto, acá hay un primer mensaje. Pareciera ser que post pandemia los centros han incorporado nuevos recursos humanos, especialmente los agentes comunitarios que han avanzado su presencia en los centros. ¿Qué pasa respecto a la atención médica? ¿Qué pasa con la atención médica especializada en los centros? Aquí vemos algo preocupante, porque cuando veíamos nosotros los datos del 2017, y si asumíamos que un paciente había que verlo 4 veces al año, pudiera ser que ese supuesto no fuera, bueno, pero un estándar da lo mismo, lo podemos cambiar, el resultado no cambia, cambia el número, pero la tendencia sigue siendo igual. Y nosotros tomamos cuántos pacientes tienen bajo control, cuántas horas especialista tienen, y las dividimos, y podemos ver cada cuánto logran ser vistos los pacientes, o cuántas veces al año. Y en promedio, hasta el año 2017, los pacientes se podían, la pregunta es cuántos pacientes había que atender por hora para garantizar, al menos 3 consultas al año, con el estándar de 4 pacientes por hora, 15 minutos de atención. Bueno, antes había que ver 2,13 horas en promedio, lo cual está muy bien porque dice, bueno, nos sobran 15 minutos, tenemos posibilidad de ver pacientes más seguidos, incluso eso. Pero fíjense que con los países participantes, ahora deberíamos ver 8 pacientes. Eso significa que en realidad algo pasó con la disponibilidad de médicos especialistas para atención de pacientes, o la proporcionalidad que tiene con los pacientes bajo control que cambió. Especialmente en los países que están en rojo. Fíjense que República Dominicana, bueno, mejoró en verdad, pero ellos necesitarían ver 12 pacientes por hora, con las horas disponibles en los centros que están aportando información, si es que quisieran en verdad dar la atención de 3 consultas al año. Fíjense Guatemala, fíjense en México, y en Chile, bueno, se ha mantenido más o menos estable, aumentó un poquitito con los centros que tenemos. Y hay otros países como Bolivia, que al menos los centros participantes tienen muchas cantidades de horas médicas destinadas a la atención directa, que es desproporcionada respecto a la cantidad de pacientes que reportan que tienen bajo control, al menos comparado con la realidad de otros países. ¿Se entiende, no? Bien. Avancemos entonces con los recursos físicos. Las cargas virales, estos son los datos del 2017 y estos son del 2003. Nosotros les preguntamos cuántas cargas virales hicieron el año pasado, y lo vimos por la población bajo control, y sacamos una especie de cada cuánto tiempo le hacen una carga viral, o cuántas cargas virales le hacen a un paciente en un año. O sea, uno espera que al menos 2 cada 6 meses, entonces, que es más o menos el estándar que hemos recogido. Y vemos que el 2023 hace 1,3, antes hacían casi 2 al año. Por lo tanto, en algunos países hemos disminuido la cantidad de cargas virales que estamos haciendo por paciente. Aquí está, cada 8,3 meses, antes lo hacíamos cada 6 meses, por lo tanto en verdad nos está costando hacer más el control de carga viral, quizás tenga eso que ver también con que tenemos menos controles con los médicos. Y periodos de desabastecimiento de carga viral, antes había un 17,3% de la población bajo control, había estado en situaciones de desabastecimiento, ahora 12,6%, aquí está la variabilidad por país, fíjense Chile. ¿Y qué pasa con la genotipificación? En caso de falla terapéutica, bueno, aumentamos de disponibilidad un 56,1% de la población bajo control, aumentó la disponibilidad, lo cual es muy bueno. ¿Qué pasa con la genotipificación al ingreso de los pacientes pensando en resistencia primaria? Vemos que también aumentó de 45 a un 55%, con harta variabilidad entre países, o sea, hay países que tienen 0%.
Ya hay otros como Chile, que en nuestros centros es 9,9, pero fíjense que tenemos solo 5,5% de nuestra población bajo control tiene acceso a genotipificación al inicio de la terapia. Y lo bueno es que los periodos de desabastecimiento han disminuido, salvo en Argentina. De 16%, la población bajo control estuvo en un centro con desabastecimiento por más de un mes de terapia antirretroviral, y ahora 3,4%. Y en Chile los centros no reportaron los participantes. ¿Qué pasa con la edad de los pacientes bajo control? Vemos que los pacientes bajo control no cambia mucho el perfil de edad de los pacientes bajo control de los centros que están reportando el 2021 con los últimos datos que teníamos del 2017. Eso es un mensaje. O sea, aumenta levemente en verdad estos tramos de edad. O sea, aquí hay 4,5, acá hay 6,8, aquí hay 1, aquí 2%. Bueno, se nota un poco el envejecimiento, pero no es tremendamente significativo, tampoco ha pasado tanto tiempo. Con la variabilidad por sexo, en la población bajo control tampoco ha cambiado mucho. En la bajo control. En los ingresos sí, que ya se los muestro. ¿Qué pasa ahora con el sexo y edad? Y esto es relevante porque acá están los hombres y mujeres con los datos que recolectamos hasta el 2017 y no hay tanta diferencia entre hombres y mujeres. Uno puede decir que mira, los hombres bajo control son un poquitito más jóvenes que las mujeres, pero los intervalos todos se superponen. Pero cuando vemos los datos del 2021, lo que estamos viendo es que los hombres mantienen esto, pero las mujeres que están bajo control se han desplazado importantemente hacia la derecha, es decir, a edades mayores. Algo pasó estos 4 años, o cambiaron definitivamente el perfil de los centros que están reportando datos, o la población bajo control femenina sí ha envejecido sustancialmente, o es mayor que la que nosotros consideramos en la tendencia del 2003 al 2017. Por lo tanto, ahí hay algo que está pasando en las mujeres. Y cuando vemos los ingresos, se los adelanto, lo que hemos visto es que tanto hombres como mujeres cada vez ingresan más. Cada año hay mayor número de ingresos que el año previo. Ahora los hombres aumentan con más rapidez que las mujeres. Por lo tanto, proporcionalmente, da la sensación que las mujeres van disminuyendo su porcentaje de ingresos respecto a los hombres. Pero en definitiva lo que estamos viendo es que cada vez hay más mujeres, aunque haya muchos más hombres cada vez, y que las edades en las cuales se están presentando las mujeres también se está desplazando a la derecha, lo cual no sucede con los hombres. Esto tendrá que ver con la política de detección de VIH en embarazo, que no todos los países la tienen de forma obligatoria, ¿o no? Son elementos que tenemos que elaborar. Acá está la fracción de mujeres bajo control, que en verdad no ha cambiado sustancialmente. Es importante nomás ver la diferencia por países. En países como México, Chile, nuestra población principalmente es masculina, y en otros países de Centroamérica como República Dominicana, Honduras, son principalmente mujeres, pero no en todos los países. Hay Costa Rica tiene un perfil más parecido al de Chile también. ¿Qué pasa con la población si están en TAR o no bajo control? Bueno, esos porcentajes siguen siendo altos, 95,2%, casi 97% de los datos del 2021, y sin mucha variabilidad por edad. Hay variabilidad por edad, pero es bien sutil, en verdad. Y cuando estamos hablando sobre 95, que de 95 a 98, desde una perspectiva de política pública no cambia tanto. Esto es lo mismo, es cuanto están en TAR, solamente señalar que hay países como Colombia, que estaba por debajo del 90%. ¿Qué pasa ahora con los ingresos? Voy a saltar esto porque son los números. No se ve este gráfico, ¿no es cierto? Ustedes no alcanzan a leer acá, ¿ven los numeritos? ¿Ven los intervalos de confianza? No, ¿no es cierto? Bueno, aquí puse en zoom en grande Chile, pero esto da cuenta un poco del análisis que nosotros hacemos. Cada uno de estos son los centros participantes con datos del 2021. En rojito está el metaanálisis que hacemos aquí es porcentaje de masculinidad, qué porcentaje de los ingresos del 2021 fueron hombres. Lo podríamos haber visto qué porcentaje. Si estuviera la doctora Cassetti quizás me sentiría mal, pero como no está, lo presenté en hombres, si no lo habrían hecho quizás cuántos son mujeres. Pero un error en verdad esta presentación, lo habría hecho qué porcentaje es mujer, pero en verdad no cambia mucho. El 2021 el 20% eran mujeres de los ingresos, el 2017 seguía siendo el 20%. Hay un cambio aquí en la variabilidad, si es de centro o país. Aquí es como que da un poco lo mismo si es de centro o país, antes era principalmente diferencia entre centros. Pero aquí ustedes recogen lo que está Chile. En rojo está la estimación para Chile, 84%. Es decir, esto nota que tenemos una
mayor predominancia del sexo masculino en este caso. Esa es la información que recolectamos, no la orientación, no el género. Y acá está la estimación regional, que es el azul, que toma en consideración la variabilidad entre centros de un país y la variabilidad entre países. Les puse centro, no dicen ahí Hospital San Juan de Dios, Hospital Barro Lugo, Sotero del Río. No. Pucha, mencioné los puros de Santiago, pero estoy sesgado, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa con la edad? Si se dan cuenta, acá están cómo era la población bajo control a diciembre del 2021 y aquí están los ingresos. ¿Qué es lo que notan ustedes? Que están ingresando gente joven, lo cual no es demasiado nuevo, siempre lo hemos visto. La población bajo control es un poquitito más vieja, pero los ingresos generalmente ingresan pacientes jóvenes y tienen la oportunidad de envejecer siendo bajo control. Si es que no se nos pierden, claro, y no se nos mueren, ¿no es cierto? Principalmente perder, diría yo, que es el desafío. Y cuando vemos la diferencia de los ingresos entre hombre y mujer, está lo que yo les señalaba, que las mujeres ingresan más tardíamente que los hombres. Ahora, ¿por qué ingresan más tardíamente? ¿Son detectadas con más delay, con más retraso? ¿O en verdad se contagian después? Eso lo da lo que nos decía Erika, que es la presentación tardía, ¿no es cierto? Cuando uno ve la presentación tardía, uno puede más o menos ver cuánto tiempo pasó desde que se infectó la persona hasta que accedió a la atención. Y eso es lo que les muestro acá. Esos son nuestros datos al 2021, presentación tardía. 35% tiene menos de 200, 23,2% menos de 350, entre 350 y 200, por lo tanto, menos de 350, si uno ocupa eso como criterio de presentación tardía, pero esto es un error, yo creo que debería haber ocupado menos de 200, pero el análisis posterior es con menos de 350, hay que mejorar eso. Da cerca de 60%, lo cual, si lo comparamos con lo que teníamos antes, fíjense lo que teníamos antes en el taller. Cómo habían caído los menos de 200 hasta 30,6 y los menos de 200 ahora subieron. Habíamos caído a 20,8, tenemos 23. Y habíamos aumentado importantemente los mayores de 400, los de 500 o más, y ahora disminuyeron un poquitito. ¿Por qué puede ser esto? Por la pandemia uno se imagina, ¿no es cierto? Que eso evidentemente retrasó y tuvo un impacto. Ahora, esto, medirlo en carga, no nos cuesta mucho porque tenemos la información. O sea, nosotros podemos dar cuenta cuál fue el impacto regional, si es que nos decidimos hacer el estudio, claro, de cuál fue el impacto de la pandemia en términos de presentación tardía. ¿Y a quién afectó más esto? ¿A los hombres o a las mujeres? A las mujeres siempre las afectamos. ¿Ok? Eso es importante. Acá está la variabilidad de la presentación tardía, pero definida como menos de 350 por países, y eso da 60,2%. Antes era cerca del 50%. Subimos 10%, 51,4%. Y acá está la variabilidad de Chile, y fíjese que Chile tiene 70,6%. Estamos a la derecha de la estimación regional. Hay países que están por acá, o sea, centros que están por acá, pero fíjense el centro 11, que no voy a decir cuál es. No me acuerdo cuál es tampoco, pero es uno. Sí. Y hay otros que son más chiquititos. A ver, pero veamos, no tiene tantos pacientes, entonces no es de los más grandes, quizás. Bueno, es lo mismo, no hay nada. Pero el mensaje es que tenemos algo que preocuparnos acá. O sea, estamos menos de 350, el 80% para los pacientes llega con 70% de los pacientes llegan así en nuestro país en esa condición. Y las mujeres, como les decía, tienen peor presentación tardía que los hombres, aunque no hay diferencia estadísticamente significativa, pero eso depende mucho del análisis y la tendencia cuando uno ve siempre, es que siempre las mujeres llegan más tardíamente, y eso lo tenemos en una publicación hace poco. Y cuando vemos la edad también sucede en eso, que a mayor edad llegan más tardíamente. Ahora, si es que esto lo hubiéramos hecho con menos de 200, estas diferencias se extreman. Si es que la próxima que nos veamos vamos a tener esta diapositiva hecha con menos de 200. Bueno. Y respecto y esto para terminar, ¿cuáles son las terapias que están recibiendo? Fíjense que hasta el año 2017, esta era la tendencia, el Favirenz era siempre alrededor del 60%, teníamos la tercera droga, estábamos con Favirenz y luego Loperamid y Atazanavir, que estaba por acá. Pero fíjense ahora qué es lo que pasó con los datos cuando los analizamos en forma cruda, cómo aumentó el dolutegravir y el bictegravir. Nosotros sabemos que el año 2019 la OMS señaló como primera alternativa el dolutegravir, ¿no es cierto? Bueno, eso probablemente ha modificado las guías clínicas de nuestra región
No lo sabemos porque no hemos hecho el esfuerzo sistemático en los últimos 4 años de revisar las 16 últimas guías clínicas regionales para hacer la comparación, pero sospecho que muchas de las guías clínicas cambiaron. Ahora, es interesante que cuando uno hace el análisis con efecto aleatorio y ponderado, el efecto, la presencia del otiltegravir es mucho más importante. No lo puse como resultado primario porque hubo datos que no eran muy estables como esto, y eso nos amerita que los miremos un poco más. Pero les adelanto desde ya que aparentemente ha habido un cambio de terapia a nivel regional y podemos calcular qué fracción de la población a nivel regional está ocupando bictegravir, dolutegravir y cómo ha disminuido el efavirenz. Tazanavir, ritonavir se ha mantenido constante. ¿Y qué pasa con el backbone de la terapia? Nosotros habíamos visto que el tenofovir había aumentado, bueno, era TF-XTC. Nosotros vemos que se mantiene. Bueno, aquí pasó algo raro, que aumentó mucho el tenofovir a la fenamida, que está acá con 15,5, que antes no lo capturábamos, quizás estaba en otro. Pero si lo sumamos estos dos, da un poco lo que teníamos acá. ¿Okay? Por lo tanto, aquí no ha habido tantos cambios. Lo más significativo es que antes la acidobudina había bajado hasta un 5%, ahora es un 0,3%. O sea, la acidobudina prácticamente desapareció del contexto regional. Y eso es algo relevante. ¿Por qué se demoró tanto en desaparecer? Bueno, lo hemos discutido otras veces. Y aquí están los datos no expandidos, que, insisto, estos son datos preliminares, los tenemos que ver con más calma. En síntesis, como taller latinoamericano logramos recuperar una cobertura considerable de centros participantes. Desafíos, y esto lo digo al doctor Beltrán, especialmente para cuando vaya a México, lo que nos falta es heterogeneidad en los centros. Lo bueno que teníamos antes es que teníamos centros públicos y privados en casi todos los países. Ahora tenemos principalmente públicos en todos los países, salvo Argentina, que son principalmente privados. O sea, si en México uno de los desafíos es tratar de involucrar a alguno privado, especialmente en países grandes, y tenemos que tratar de tener público y privado los dos. Eso lo hace muy bien a nuestros datos y a ser capaces de hablar a nivel de políticas públicas, porque ahí tenemos otras publicaciones pendientes. 23,2% de la población bajo control perdió contacto. La disponibilidad de recursos humanos aparentemente ha mejorado, salvo en médicos especialistas, que aparentemente se ha vuelto desproporcionada al número de pacientes bajo control. También habría un aumento de la disponibilidad de genotipificación y disminuido los pedidos de desabastecimientos con TAR. Esos son mensajes importantes para la región. En términos de edad y sexo, hay envejecimiento de las mujeres bajo control, aumento de la población VIH en control activo que está en TAR. Bueno, se ha mantenido siempre alto, en verdad. Y mujeres continúan ingresando de edades mayores que los hombres y con peores recuentos CD4. ¿Okay? Y eso pasa en Chile también, aunque la detectemos en el embarazo. O sea, por suerte la podemos detectar en el embarazo, si no... no hemos hecho el estudio de serie de tiempo para Chile para ver cuánto impactó esa política, pero perfectamente se podría hacer si es que alguien se anima y le podemos pasar los datos. Y respecto a las terapias, la presencia de la presentación tardía ha aumentado importantemente, contrastando con las tendencias de disminución de antes, y creemos que eso es la consecuencia del COVID. Y las terapias, dolutegravir, bictegravir, han desplazado efavirenz. Lo coloco esto hasta que no chequeemos bien los datos, no lo vamos a decir sin interrogación, pero lo más probable que es así. Y se consolida además el desuso de acidobudina. Bien, si es que hablé más que de presentación tardía, pero les hice un recuento de lo que tenemos en términos de taller, qué es lo que nos faltó, todos los factores de riesgo y todas las otras variables que son súper interesantes que nunca hemos dado el tiempo a explorarlas. Y espero que el próximo encuentro del taller los podamos tener esa información actualizada. Así es que muchas gracias, cualquier duda, luego la vemos.